Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Señor Dios Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que la presencia tuya, la presencia de tu Hijo y la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea, Señor, con nosotros, Padre Celestial. Con denuedo, Señor, para poder entender, Señor, y poder interpretar, Señor, el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ver con claridad este estudio, Señor, que hacemos, Señor, conforme a tu bondad, a tu voluntad y a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, libro de Romanos capítulo 8 nos dice así: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos por la naturaleza pecaminosa, anuló su poder, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos de su cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al medio, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él y en su gloria. Amén y amén. Pase, mi amor, tranquila. Tranquila, pasa. Bueno, resulta que nosotros... Pase, mamita, tranquila. Resulta que nosotros, según Pablo nos está aclarando acá, tenemos una mala costumbre, un mal hábito. Y el mal hábito es vivir en los dos espíritus, en el espíritu de la carne y en el espíritu de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos separando, según lo que nos dice Pablo acá, estamos separando, estamos aislando al Espíritu Santo. Lo estamos adormeciendo, aceptarme, amor. Le estamos adormeciendo, o sea, estamos haciendo como vehemencia al pecado. Estamos aceptando nuestra condición pecaminosa y además estamos viviendo en esa condición pecaminosa. Creo que Pablo es muy exacto, es muy textual lo que explica acá, y nos dice que debemos continuar viviendo es en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque a nosotros siempre se nos atraviesa la carne. Y además de la carne se nos atraviesa el mundo. Y además, si nosotros somos ligeros de lengua, por ejemplo, estamos diciendo palabras de maldición, se nos atraviesa también el diablo. O sea, son las tres luchas que tenemos nosotros, que es el mundo, la carne y el diablo.
Son tres condiciones que nosotros tenemos en una lucha continua en nuestras vidas. Dice Pablo que deberíamos de vivir en el Espíritu, ya que somos hijos de Dios y aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro suficiente y salvador personal. Y si lo aceptamos, deberíamos de vivir en el Espíritu. Pero este cuerpo, Pablo acepta, hermano. Este cuerpo, Dios lo sabe que es un cuerpo débil, es un cuerpo deseoso a la carne, deseoso a siempre hacer lo malo. Difícilmente queremos hacer lo bueno delante de Dios, y cuando lo hacemos se nos atraviesan circunstancias por las cuales nos hacen dudar de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante aprender a vivir en el Espíritu, confiar plenamente en Él, para que sea Dios por medio de su Espíritu bendiciéndonos. Pablo, en este texto que nos deja y que le escribe a los romanos, dice: si nosotros conocemos al Padre, si nosotros conocemos al Hijo y si nosotros conocemos al Espíritu Santo, si hemos aceptado al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo está en nosotros, porque dice que se junta el Espíritu de Dios con nuestro espíritu y pasamos a ser un mismo espíritu. Y como pasamos a ser un mismo espíritu, es donde tenemos de comenzar a tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Y esa relación no es fácil tenerla, porque la condición pecaminosa de nosotros siempre lo aparta, lo aleja, siempre quiere dejarlo a un lado al Espíritu Santo. Y como veníamos hablando en el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, es muy importante en nuestras vidas tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, para pasar a ser espirituales más que carnales y más que como del mundo, como decimos nosotros, mundanos. Esa palabra no me agrada mucho, porque de todas maneras vivimos en el mundo y en el mundo estamos. Pero debemos de apartar, debemos saber seleccionar, separar las cosas que realmente me contaminan a mí para poder vivir en el Espíritu. ¿Tú qué opinas, Carito? Pues cuando también el apóstol Pablo nos dice que estamos viviendo nosotros en el Espíritu, también dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en el verso 11 dice: en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. También es muy importante saber que tenemos que tener una comunión, una intimidad diaria con el Espíritu Santo, porque la vida cristiana es espiritual, es en el Espíritu. Y para poder entender lo que el Padre quiere para nuestras vidas, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, necesitamos estar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algo muy importante, ¿no?, que acabas de leer ahí, porque dice que Él levantará nuestros cuerpos mortales. O sea que el Espíritu Santo es capaz de cambiar nuestra condición mortal en espiritual. Pero cuando no tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, como ha venido siempre diciendo Carito, siempre en todas las enseñanzas que llevamos, es importante tener esa relación. Continúa, Carito. Es fundamental tener nuestra vida en el Señor, porque cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, como dice en el verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque Dios derramó de su Espíritu sobre toda carne, como Él está en nuestra vida, necesitamos tener una comunión diaria con Él para poder tener esa vida espiritual. Y no solo tener esa vida espiritual, sino ser hijos e hijas de Dios. Poder tener esa identidad como hijos e hijas y entrar confiadamente ante el trono de la gracia, es decir, al lugar santísimo
por Cristo Jesús, a través del Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el consolador y Él es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Por eso es importante, por eso Pablo acá nos hablaba del Espíritu, diciéndonos, bueno, si usted quiere humanamente vivir una vida espiritual, le va a ser difícil, porque va a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. Y como la carne ha estado viciada, sus deseos y las pasiones, va a ser imposible. Pero si usted permite que la obra del Espíritu Santo sea en su vida, y usted empiece a caminar con Cristo a través del Espíritu Santo, le va a ser más fácil, porque le va a guiar, le va a dirigir y va a allanar en el camino, le va a allanar el camino. Amén. Cuando Carito se refiere que va a ser más fácil, es porque vamos a ver con más claridad el camino. Amén. Porque fácil no es, porque como acaba de decir ella, este cuerpo, esta carne está viciada. Y si tenemos un vicio, si tenemos una costumbre, llamémoslo más bien, en cambio de vicio, si tenemos una costumbre, es difícil desacostumbrar ese cuerpo, es difícil desacostumbrar la parte corporal a que sea espiritual. Pero Dios sí lo puede hacer, es lo que nos está diciendo Pablo en este contexto, ¿no es cierto? Es muy fácil dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué tan fácil es? Mire el 16, lo que estaba diciendo Carito. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, para ser unos verdaderos hijos de Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu, que se unan los dos y sean uno solo y el mismo. Así como cuando nosotros nos unimos a una pareja, nos casamos, nos enamoramos, pasamos a compartir nuestros cuerpos, así debemos de pasar a ser con el Espíritu Santo, a tener algo que sea compartido, que podamos entender esa parte que acaba de decir Carito, que es muy importante. Él nos redarguye, Él nos enseña, Él nos instruye y además de eso, Él nos hace recordar, Él nos recuerda realmente cuál es nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual. Nuestra naturaleza verdadera es espiritual. La carnal es una costumbre, como decía Carito, que hemos venido adquiriendo a través del tiempo, de los años, de las malas experiencias, de los problemas, de la ansiedad, de ejemplos que a veces han sido no los mejores para nuestras vidas y pensamos que es lo mejor porque lo hemos visto como natural, pero no es natural. Esa es la parte pecaminosa a la que se refiere Pablo. Y el 17 dice, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él en su gloria. Nosotros somos herederos. ¿Herederos de qué? De todas sus promesas, de toda su gracia, de todas sus bendiciones, pero una herencia es algo que es muy hermoso, porque si nosotros vamos a la parte humana, cuando alguien dice, me dejaron esto de herencia, y a veces pensamos es en cosas materiales, pero aquí Dios nos está hablando es de herencia, de las bendiciones, de lo espiritual. Y también dice que como somos en Cristo Jesús, somos coherederos, o sea que más que herederos pasamos a ser coherederos. Todo lo que heredó Jesucristo, nosotros también lo pasamos a heredar. O sea, todo lo que le dieron a Jesucristo, Jesucristo también nos lo dejó a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo fue muy claro en el momento que partió de la cruz del Calvario y dijo, os conviene que yo me vaya, porque dejaré con vosotros a quién, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Creo que esa es una parte muy importante, que es la parte espiritual. Debemos dejar trabajar el Espíritu Santo, debemos entender la parte espiritual, y para poder entenderla es donde yo les hago una invitación muy grande, que es leamos la palabra, leamos la Biblia, como hablábamos el domingo. Si tú dejas de leer la Biblia un día, estás perdiéndote de las bendiciones de Dios. Muchas veces nos estamos perdiendo también de lo que Dios nos va a decir que debemos de dejar de hacer, que debemos de dejar de las costumbres pecaminosas, porque Dios también es muy exacto en esa parte. Y a nosotros a veces nos gustan más que nos hablen de bendiciones que lo que tenemos que hacer o que lo que tenemos que dejar. Pero Dios es muy claro en esa parte, por eso les digo, leamos la Biblia todos los días, en orden. Escúchenme la palabra que digo y mírenme bien la boquita. En orden, no de una manera desordenada, porque una manera desordenada lo único que nos va a traer son emociones y nosotros necesitamos es
transformación en nuestra vida, en nuestra vieja manera de vivir. Amén. Continuamos en el 18, Carito. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo, y dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es espectacular cómo habla aquí nuevamente el Espíritu Santo, ¿no? Que es la parte fundamental de nosotros como cristianos, es la parte, es como la base. Nosotros sabemos que la piedra angular, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién sigue? El Espíritu Santo, sin ser más o sin ser menos, porque esto no se trata de una jerarquía, sino esto se trata de un orden específico. Andar como Cristo, escuchar al Espíritu Santo, pero pasando a ser unos verdaderos hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante ver cómo el Espíritu Santo nos defiende, y nos defiende de una manera tan clara, y esa manera de defendernos es cuando tú y yo estamos en proceso de la tentación y en proceso de pecaminosa. El Espíritu Santo viene y nos defiende y clama por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo es una parte fundamental para nuestras bendiciones. O sea que Dios quiere que nosotros atendamos a lo que el Espíritu Santo nos dice: no hagas eso, no hagas aquello, mira lo que vas a hacer, mira por dónde vas a coger. Recuerda que nosotros te dijimos que te íbamos a bendecir, recuerda que te vamos a levantar, recuerda que tú eres cabeza, recuerda que tú no eres cola, recuerda que tú eres un hijo de Dios, recuerda que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, recuerda. ¿Por qué meto la palabra recuerda? Porque es la manera en que Él gime por nosotros, para que nosotros podamos ver y entender las bendiciones de Dios en nuestras vidas, para que podamos verlas y entenderlas paso a paso. Algunos le llamamos: pero esta cosa tan pequeñita es una bendición. Mire, el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Pero si nosotros nos quejamos por una bendición que porque es pequeña, ¿cómo esperamos recibir una bendición grande? Si nosotros nos quejamos porque vemos solamente obras naturales, no vamos a estar en lo sobrenatural. Esto es elemental, esto no tiene que ver con religiosidad ni con fanatismo, no es si me visto así, no es si hablo así, no es si camino así. Esto se trata de amor, y si yo me amo, respeto mi cuerpo. Si yo amo a mi vida, respeto la vida de los demás. Si yo amo a Cristo, mire, no voy a tener necesidad de la ley, como leíamos anteriormente. No vamos a tener necesidad. Nos salimos, hijo. De acá que dice. Dale para atrás, dale salir. No, en la flechita esta. Acá dice nueva reunión. No, porque ahí sales otro. Dale la flechita esta, la liniecita que está a este lado. Dale, vacío, deslízala hacia abajo. Eso, ahora dale clic en lo azul. Eso, dale clic solo una vez. Dale clic en el rojo. Y ahí entramos. Y ahí dice unirse. Súbelo un poquito. No. Sube la pantalla donde está tu imagen. Eso, de unirse.
Perdón que se nos fue la señal. La señal se cayó. Entonces estaba hablando de que nosotros debemos ser más guiados por el Espíritu Santo. Debemos entender la finalidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fácil no es. Llevo 20 años, 21 años siendo cristiano y creo que las partes más difíciles es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es de las partes más difíciles, porque nosotros siempre queremos hacer lo que estamos viciados en hacer. Y por eso dice que Él clama y gime por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Porque mire lo que dice el 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios que examina ¿qué? Los corazones. Los corazones, o sea, Dios de antemano ya sabe lo que vamos a decir, ya sabe lo que vamos a hacer. Él conoce muy bien nuestro corazón. Hay un versículo muy hermoso que dice que Él pesa nuestros corazones y dice que también que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida eterna. O sea que Él sabe qué intención tenemos y qué vamos a hacer. Mira, no es una casualidad que estemos en la vida cristiana, no es una casualidad que estemos escuchando esta palabra, no es una casualidad que estemos hoy aquí en este lugar, es porque Dios tiene un llamado para ti, tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y ese llamado es a que seamos más espirituales y que logremos vencer la carne escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se escucha la voz del Espíritu Santo? A través de su palabra, a través del ¿estás seguro de lo que vas a hacer? A través de nuestro, como decimos nosotros, nuestra conciencia. ¿Esto sí realmente agrada a Dios? ¿Esto realmente agrada a Jesús? ¿Esto realmente agrada al Espíritu Santo? Si esto no agrada a ninguno de los tres, creo que estamos por mal camino. Es el Espíritu Santo diciéndonos, a ver, recapacita, vuelve atrás, a ver, vuelve a empezar, no te preocupes, vamos a salir adelante. Amén. Y dice el 28 en adelante, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su proposición, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no está contigo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es aquel que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios Padre. ¿Quién nos aparta del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí hay algo muy importante y es que somos más que vencedores en Cristo, Carito. Sí, nosotros somos más que vencedores. Y lo que nos está hablando Pablo a través de esta palabra, al decirnos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque Él allí obtuvo la victoria. Él allí llevó todas nuestras maldiciones, toda culpa, toda enfermedad, todo dolor, todo castigo, toda depresión, toda tristeza, todo lo llevó en la cruz del Calvario. Todo lo llevó allí para hacernos completamente libres y darnos la victoria y hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces también acá nos habla, en la palabra de Dios dice que Él nos justifica delante del Padre.
Nosotros no somos justificados por nuestras propias obras, somos justificados por la causa de Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso debemos decirle al Señor todos los días, gracias, decirle aquí está mi vida, Señor, te necesito, tener un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, decirle al Señor, créale un espíritu recto, Señor, y limpia mi corazón. Mira mi corazón todos los días para que no haya ninguna raíz de amargura, Señor, para que en mi corazón no haya cosa que pueda ser contraria a tu palabra y a tu voluntad. Porque Cristo padeció la muerte y aprendió obediencia hasta la cruz. Porque esa también es la victoria, y lo que nos ayuda a ser más que vencedores es ser obedientes a su palabra, es seguir al Señor Jesús como Él nos está hablando. Y dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor del Señor Jesús? Tribulación, hambre, enfermedad, desnudez, no habrá nada, porque lo que Él hizo fue para la eternidad. Es un amor eterno, porque con amor eterno nos ha amado, por tanto Él prolongó su misericordia a cada uno de nosotros. También dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No quiere decir que el Señor Jesús nos hace más que vencedores y que nuestra vida va a ser color de rosa, porque vamos a pasar un proceso en nuestro diario vivir. Y creo que en esa parte nosotros recaemos siempre, ¿no? O tenemos la mala interpretación de que si nosotros empezamos un evangelio, claro, si nosotros empezamos una vida en Cristo, todas las cosas van a ser color de rosas, ¿no? Y para llegar a ser una rosa siempre hay que pasar por una varita que está llena de espinas, ¿verdad? O sea, tuvimos que haber pasado por alguna parte de dolor y sufrimiento para poder lograr entender o ver que no debería ser así, que Cristo Jesús murió por nosotros y que realmente es con Él y en Él que tenemos la vida, ¿verdad? Amén. Además también dice que el Señor Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, tuvo gran angustia. Y su alma estuvo muy triste y Él pasó ese proceso. Sí. Y dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y también acá anteriormente decía que, perdóname, bueno, un momento, en el 18 decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que es más o menos aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora en el 17 que dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero también decía hay algo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos. Si es que padecemos. O sea, si realmente vemos el dolor de Cristo, ¿no? O sea, y eso también se refiere, digamos, a los procesos, ¿no? Esto no nos hace exentos de los procesos, por eso acá nos está hablando más que vencedores. Tengamos angustia, tribulación, pasemos por el agua, pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Amén. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido. Yo he vencido. Amén. Entonces es ahí donde también está el que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice que ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nada nos podrá apartar ¿de qué? Del amor de Dios. O sea que es importante darnos cuenta que es ese amor hacia Dios. O sea, ¿cómo pasamos a ser justificados en Cristo Jesús? Porque lo amamos. Amamos a Dios, amamos a Jesús y amamos al Espíritu Santo. Y amar tiene una profundidad muy grande, porque amar en 1 Corintios capítulo 13 nos habla de una serie de aspectos que debemos de tener en cuenta, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo ve, todo lo espera. Todo, pues, ahí hay una serie de condiciones que debemos de tener. Todo lo cree, exacto. Espera, todo lo Amén. soporta, no se goza de la injusticia, Exacto. más se goza de la verdad, no se irrita, no guarda rencor, Amén. no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿No busca lo qué? Lo suyo. Lo suyo. O sea, que amar no significa sentir maripositas en el estómago, como alguna vez nos enseñaron, ¿no? Es que amar es sentir maripositas en el estómago, ¿no? Porque cuando uno amanece con cólicos, entonces amaneció amando, ¿no? Ya son unas mariposas fuertes, ¿no? Entonces yo creo que amar tiene unos conceptos
que nosotros estamos malinterpretando o pensamos que amar es ver una cara bonita, un cuerpo bonito. Eso no es amar. Amar es poder decir yo quiero lo mejor para él o para ella. Y amar es nosotros queremos lo mejor para los demás. Eso es el amor de Cristo, porque Cristo nos amó. Dios nos ama y el Espíritu Santo nos sigue y nos seguirá amando. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nunca va a querer que nosotros tengamos cosas peores. Lo que pasa es que, como decía Carito, los procesos nosotros no los queremos vivir y tampoco queremos muchas veces pagar las causas o las consecuencias de nuestras anteriores desobediencias. Voy a dar un ejemplo. Una persona que se vive embriagando es emborrachándose, tomando licores en exceso, hasta perder el conocimiento o algo durante muy largo tiempo, no puede esperar que cuando llegue a su adultez, cuando llegue a su edad adulta, no tenga consecuencias en su cuerpo, como desgaste en su hígado, flora intestinal, algún tipo de dolores, no sé, artríticos, hay muchas cosas que produce el alcohol, porque nosotros pensamos que el embriagar no solamente causa resaca, sí, resaca en el día siguiente de que se toma, pero posteriormente a futuro trae consecuencias. Así el pecado también trae consecuencias. Lo que nosotros cometemos, como el adulterio y la fornicación, pecamos con nuestro cuerpo y contra nuestro propio cuerpo. Y cuando pecamos contra nuestro propio cuerpo, traemos maldición a nuestro cuerpo. Y esa maldición es pasada a nuestras generaciones. A veces decimos, menos mal yo ya tuve mis hijos, entonces no importa si yo adulteré. No, 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 esto se trata espiritual. O sea, esa maldición pasa a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, porque esa es la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque cuando uno peca y lo hace sin mesura, dice, no importa, yo lo hago. Al fin y al cabo me es necesario y Dios sabe que es así. Estoy pecando contra mi propio cuerpo y eso es generacional. Eso pasa a las generaciones y eso es doloroso, porque si tú no lo vas a vivir, las consecuencias las van a pagar tus hijos o tus nietos o tus bisnietos. Y quizás nosotros no nos demos cuenta de nuestros nietos o nuestros bisnietos, pero va a ser muy doloroso, porque que alguien pague por mis deudas es muy doloroso. Y ese pago lo hizo Jesucristo en la cruz de Calvario para que nosotros fuésemos todos perdonados y salvos. Amén. Bueno, vamos al capítulo número 9. Vamos al capítulo número 9 acerca de lo que es la elección soberana de Dios. Ahí hay un título que dice la elección soberana de Israel. Amén. ¿Y cómo dice ahí, Carito? En el nombre del Padre, del Hijo, la unción del Espíritu Santo, dice así. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hay una angustia, hay una preocupación Sí. de Pablo acá por su pueblo. Aquí también nos da a mostrar, nos da a conocer y nos da a entender de que él es judío, que viene de la descendencia de los judíos, ¿no es cierto? Nos dice muy claramente. Y también nos dice que a pesar de que él es judío, da muchas gracias a Dios de que los gentiles hayan tenido oportunidad de conocer la bondad y la gentileza del sacrificio que hace Cristo por nosotros. Y nos da una expresión acerca del deseo de lo que es la misericordia, de lo que es la gloria, de lo que son las riquezas en Cristo Jesús. También nos muestra claramente lo que se hace y cómo fue la consecuencia. Nos muestra acerca del nacimiento de dos seres, de Jacob y Esaú, y esa preocupación de él, que siempre por costumbre los judíos tenían que el mayor era el que llevaba siempre la heredad, pero aquí nos muestra que el mayor era servidor del menor, o sea que el menor iba a ser ya un propósito, ya era el propósito de Dios que fuese, ¿no es cierto?, el que llevara el liderazgo, ese liderato. Y a pesar de eso él nos dice y nos muestra que a pesar de que es judío, entiende al pueblo gentil, lo da a conocer, y en el 27 dice: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a lo que no es mi amada. En esto nos da a entender también y le da a conocer a los romanos de que a pesar de que estemos equivocados, de a pesar de que nosotros los gentiles también nos equivoquemos, y a pesar de que los judíos también se equivocaron, Dios es capaz de llamarnos mis amados, mis amadas, mi pueblo, mi nación, mis herederos, mis coherederos, como leíamos en el capítulo anterior, porque Dios quiere que nosotros seamos libres, y libres de toda maldición. El complique, como vuelvo y digo, el complique es de que nosotros le damos más vuelo a la carne, le damos más vuelo a las costumbres del mundo, y le damos más vuelo muchas veces a lo que nos presenta el diablo, a lo que el diablo nos quiere dar, y lo vemos tan fácil y decimos: por este lado es más rápido, más fácil. En el camino de Dios no es fácil, vuelvo y repito, el camino de Dios tiene unas brechas, y lo dice muy claro en el libro de Marcos, donde habla de la puerta angosta
¿no es cierto? Y la puerta ancha, ese camino angosto, ese camino ancho, que es mejor ir por el camino angosto, que es mejor ir por la puerta estrecha. Para entrar por una puerta estrecha es incómodo. Entonces la vida de Cristo no es fácil, la vida en Dios no es fácil. La vida hay que aprenderla a vivirla y ver las condiciones que Dios quiere que hagamos para que vivamos siendo felices y sabios y que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos, porque a veces nosotros hablamos de la voluntad y de la gracia de Dios, pero queremos es nuestra voluntad y nuestro favor, no la gracia de Dios. Dice también en la parte más adelante, en la parte 27, Isaías por su parte proclama respeto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Solo qué? El remanente será salvo. Porque habla de un remanente, o sea, de aquellos que realmente acepten a Cristo Jesús. Esto no se trata solamente porque, listo, yo conozco la Biblia, yo conozco esto, entonces voy a ser salvo. No, porque si no, Satanás también sería salvo. Porque ¿quién mejor Satanás que conoce la Biblia? Y si no, pues vayamos a la tentación de Jesús. Quien le profirió palabra bíblica fue Satanás a Jesús. Jesús solamente profirió una palabra nomás. Satanás le profirió 3 palabras bíblicas. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que esto no se trata de quién sabe más Biblia, sino es de quién ama y de quién realmente quiere cumplir con los mandatos de Dios. Es lo que nos está mostrando Pablo acá. Por eso dice que solamente su remanente será salvo, o sea, de aquel que realmente fluye, ¿no es cierto?, la gracia del Espíritu Santo y de Dios. Porque, mire lo que dice el 28, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. ¿Cumplirá su qué? Su sentencia en la tierra. O sea que es como lo que nosotros vemos en el libro de Isaías, ¿no es cierto? 10, en el versículo 22 y 23. Que Dios realmente va a seguir cumpliendo su palabra. Él no va a pasar por encima de su palabra para exonerarnos o algo, sino Él va a pasar por encima muchas veces de nuestros pecados para hacernos salvos. O sea, Él no va a tener en cuenta tanto nuestro problema, sino nuestra condición de arrepentimiento. Él va a tener más en cuenta nuestra condición de arrepentimiento. O sea, si nosotros tenemos arrepentimiento, Dios nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir bendiciendo de una manera sobrenatural. Y dice así tal cual, y dice Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Total de que si Dios no nos hubiera dejado a Jesús, ¿no es cierto?, y al Espíritu Santo, nosotros andaríamos confusos. Sodoma y Gomorra, nosotros haciendo un pequeño estudio, son 2 ciudades, y fueron 5, ni siquiera fueron solo esas 2, sino que fueron las 2 más complicadas, porque allí había lesbianismo, había prostitución, había homosexualismo, había aberraciones, había condiciones de homicidios, de suicidios. Era un pueblo muy tremendo. Y si nosotros nos damos cuenta hoy, es igual, no es diferente. Y nosotros a eso le llamamos bueno. Nosotros el vengarnos de los demás es bueno. Acuérdate lo que vimos antes. No es por, ¿no es cierto?, por el amor a nuestra voluntad, sino para el amor a los demás. Y es algo que es una condición que realmente es dura y abrupta porque va en contra de nuestros principios de creación, de nuestros principios de condición, de lo que nos enseñaron. Gloria a Dios por aquellos que siempre han nacido y siempre han estado en cuna cristiana, pero aún así ven cosas en el mundo y dicen, pero si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros también no lo hacemos? A ellos no les pasa nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que si nosotros hacemos algo malo, ¿no es cierto?, que vaya en contra de la voluntad de Dios, perdemos las bendiciones, perdemos muchas veces hasta la salvación, la podemos perder. Porque algunos me dicen que la salvación no se pierde. Si la salvación no se perdiera, quiere decir que yo puedo seguir pecando. Y no hay problema, la salvación se pierde. Se pierde porque nosotros a veces estamos más en condición humana que en condición espiritual. Y termina diciendo, ¿no es cierto?, en el 33, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él será que no será defraudado. O sea, el que confíe en Dios, el que confíe en el Espíritu Santo, quien confíe en Jesús, no vamos a ser defraudados. Vamos a tener la certeza de nuestra salvación. O sea que esto se trata más de convicción, se trata más de amor y se trata de cumplir la palabra. Esto no se trata ni de religiosidad, ni de fanatismo,
ni de quién sabe más Biblia. Esto no se trata de eso. Esto se trata es de esas tres condiciones anteriores: compromiso, lealtad y firmeza delante de Dios. De eso se trata. Creo que Pablo es muy claro por la preocupación de su pueblo, por la preocupación también del pueblo de Roma, porque nos aclara que es judío, se preocupa por el pueblo también romano y se preocupa también por nosotros, que fuimos, ¿no es cierto?, salvos por su gracia, el pueblo gentil. Y creo que es una unión, por eso siempre dice: ¿acaso los griegos, acaso los judíos, acaso los gentiles no son llamados también? Entonces al arrepentimiento. Entonces esto es una parte general, ¿verdad? Es una parte que tú y yo debemos de comprender. Yo creo que ya el capítulo 10 en adelante hasta el 15, yo creo que lo vamos a terminar dentro de 8 días. Pensé que podíamos terminarlo hoy, porque es muy profundo lo que hay que decir. Vamos haciendo un estudio lo más sensato, lo más coherente, de acuerdo a su palabra, pero creo que debemos de tener en cuenta que es conforme lo que Dios nos va enseñando. Yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas. Dime. Acá también hay algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios y en este capítulo podemos ver cómo Pablo nos habla de la potestad de Dios, de su voluntad, de su señorío. Y en el verso 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿qué nos está hablando también la palabra del Señor aquí en este momento? Que nuestra confianza tiene que estar a un 100% en Él, que es por la fe, que tenemos que vivir por fe, porque también nos habla más adelante acerca de la fe, pero también nos habla que cómo podemos nosotros altercar con Él. No lo podemos hacer porque su buena voluntad es agradable y perfecta. Y su buena voluntad, que es agradable y perfecta, la voluntad de Dios nunca va a ser como yo quiero, porque dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Por esa causa, Pablo se preocupa por el pueblo, porque pues se pensaba que Israel iba a ser solamente salvo, iba a ser su pueblo, pero Dios Padre en su perfecta voluntad pensó en todos. Nos involucró en ese pacto de salvación, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué desea Él y qué anhela para nosotros en este momento? Que Él ha tenido misericordia de nosotros, pero Él quiere que nosotros fijemos nuestra confianza en Él y no en los hombres. Por eso a veces cuando a algunas personas se les endurece el corazón hacia nosotros, es porque a veces colocamos la confianza en el hombre y no en Dios. Y eso es lo que Él quiere mostrarnos también a través de esto, que somos vasijas de barro. ¿Por qué somos vasijas de barro? Porque Él depositó sus tesoros en vasijas de barro. Y somos barro para ser moldeables, no somos una cajita de, se me olvida el nombre, una caja de... musical. La caja que uno guarda como los... caja fuerte. La caja fuerte. No podemos ser una caja fuerte porque la caja de fuerte no es moldeable, es de hierro. Entonces no la podemos modelar. Mientras que el barro sí lo podemos modelar. Entonces el barro tiene que ser modelado, como decía aquí, a la imagen de Cristo. No salimos. No. La necesita. Acá. Zapajas otra vez. Acá. Bien. Vamos a WhatsApp. El pastor, es rápido. El azul. Ahí y ahí. ¿Ya? Nuevamente nos salimos. Nos salimos, pero ya no somos. Entonces la condición del barro es muy clara, ¿no? Cuando dice que el alfarero hace la vasija como él quiere, y la vasija no va a decirle al alfarero por qué me hiciste así. Y esa a veces es la condición que nosotros colocamos, ¿no? Lo que vienes explicando, que nosotros a veces le decimos al Señor: ¿y por qué soy así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Y por qué tengo esto así? Y a veces nosotros mismos nos hicimos, ¿no? Conforme en el paso del tiempo y del camino fuimos haciendo nuestra parte pecaminosa, ¿no? Continúa ahí. Entonces, como somos barro, le queda, somos
barro en las manos del alfarero, y el alfarero es Dios, porque dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué está diciendo? O sea, usted tiene libre albedrío, usted está en mis manos y yo quiero darle lo mejor, yo quiero bendecirle hasta 1000 generaciones. Amén. Pero por eso Él colocó la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor, que escoge pues la vida. Nos da una muy buena opción, ¿no? Porque Él dice, te doy la vida y te doy la muerte, pero escoge la vida. O sea, nos dice, vaya por el buen camino, sean mejores, no se vayan por esas vasijas de deshonra, sino vayamos por unas vasijas de honra, que estemos siempre que se podamos, o sea, que Dios se sienta, mami, el micrófono, el de blanco, sí. Que Dios sea que a nosotros nos moldee en la parte espiritual, en la parte como esa parte que realmente nos cuesta entregarle a Dios. Y esa vasija de barro debe ser es de honra, no de deshonra, porque el que deshonra es causa de vergüenza, dice el libro de Proverbios, y la honra es causa de honra, de amor, de gozo, y creo que a Dios hay que honrarlo más que deshonrarlo. A veces lo deshonramos con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestras negligencias, porque eso no son diligencias, nuestras negligencias, y a veces nosotros causamos más dolor a Dios que amor, y esperamos que Dios nos bendiga. Entonces esa parte que explicaba Carito, ese barro, el alfarero es el que lo moldea, o sea, Dios es el que nos hace, pero nosotros a veces tenemos malformaciones, y esas malformaciones nos hacen vasos de deshonra. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es orarle al Señor para que podamos ser vasos de honra y para que nos enseñen cada día a ser vasos de honra. En estos 21 años que llevo yo de vida cristiana, no ha sido fácil, porque hay alguna cosa siempre se atraviesa, mal hecha, cosas, situaciones, percances, situaciones sociales, familiares y aún laborales, y por qué no, hasta de la misma congregación, que quisiera uno pues como salir corriendo. Pero yo les digo algo y los invito hoy a ustedes a que no huyan, no corran de las bendiciones de Dios. Huyamos del mundo, huyamos del pecado, huyamos de lo que es los deseos de la carne. Eso sí, procuremos huir, pero de Dios no. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros hemos dado mala interpretación a la Biblia y todo, como les decía el domingo, lo hemos llevado de una manera hacia la economía, y todo queremos es que si somos prosperados, que somos bendecidos, tiene que ser sobre la economía. Y les explicaba que queríamos de ser prosperados también en lo espiritual, y creo que este es un llamado de Pablo muy claro a que volvamos a la parte espiritual, a que seamos más espirituales que carnales, a que seamos más espirituales que seculares, o sea, las cosas del mundo, a que seamos más espirituales que escuchar la voz del diablo. Nosotros preferimos escuchar palabras de maldición, palabras maldichas. No puedo, no soy, no alcanzo, no soy digno, Dios no me perdona, yo ya no puedo alcanzar la salvación, ya no puedo alcanzar la bendición, todo se acabó para mí. No importa si tienes 5, 6 años, 20, 25 años, 40, 50 años, 80, 90 años. Si Dios te quiere bendecir, Él te bendice. Y Él te bendice donde quiera que tú estés, porque Él te hizo fue para vasos de honra. Amén. Yo creo que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, nos da vida, a ver si podemos continuar y le damos acelere a esta parte. Pero este libro es esencial. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son esenciales, pero este libro debería ser más doctrinal hacia nuestras vidas. O sea, deberíamos de estar leyendo más el libro de Romanos para que veamos la comparación que hay en el mundo, las cosas que hay en la parte humana, las cosas que hay en la parte del deseo carnal y todo esto. Entonces creo que debemos colocar esto en las manos de Dios. Amén. Carito, ora por favor. Amado Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
Espíritu Santo de Dios, hoy estamos reunidos sí, delante de tu presencia, Señor, porque tu En el palabra nombre de dice Cristo Jesús. que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú allí Así es, Padre estás. Santo. Y creemos que tú has estado aquí, Espíritu Santo del Sí, Señor, mi bello Padre recordándonos y enseñándonos tu palabra, nombre tus de Cristo promesas, Jesús. exhortándonos, redarguyendo nuestro espíritu, Así es, nuestra Padre alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a ser aceptos delante del Padre Así es. y continúa intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. En el nombre Solo de tú Cristo sabes de Jesús. qué tenemos necesidad, Señor, en nuestro Sí, espíritu, Espíritu Señor. Santo. Solo tú sabes qué quiere hacer el Padre en este momento en Así cada es, uno de Padre. nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Solo tú Así sabes es. cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta. Sí, Así que mi te bello rogamos Jesús. a ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que llenes hoy nuestras vidas con Así tu es, presencia, Padre que llenes hoy nuestras familias de tu vigor y de tus fuerzas, que tú nos levantes, Señor, que nos Sí, continúes Espíritu Santo de edificando en ti. Sigue siendo Padre, nuestro alfarero. quita de nosotros lo que no es grato Así delante es, de Padre tus ojos, Santo. lo que no es agradable En el delante de nombre ti, de Cristo Señor. Jesús. Crea en nosotros un espíritu recto, Señor, y limpia nuestro corazón. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Porque queremos esa vida en el Espíritu, Señor. Queremos vivir en el Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, hoy te decimos, rendimos nuestra vida delante de ti, Señor. Así es, Padre. Te aceptamos, mi Espíritu de Dios, Señor, porque a veces no te hablamos a ti, a veces te tenemos en poco y te pedimos que nos perdones, Espíritu Santo de sí, Dios, Señor. porque hoy te necesitamos. En el nombre Porque el Señor de Jesús Jesús. dijo que no nos dejaría huérfanos, sino enviaría a nuestro Consolador, Así es, y es Padre. el Espíritu Santo de En Dios. el nombre Y de hoy Jesús. te anhelamos, hoy deseamos de tu presencia, Espíritu A de ti, Dios, Padre Celestial. porque tú nos enseñarás, tú nos guiarás y nos dirigirás, tú nos aprenderás. Tú nos enseñarás y nos formarás para poder aprender cuál es la buena voluntad del Padre, que es agradable y perfecta, y poder caminar y tener esa relación profunda con el Sí, Señor Señor. Jesucristo. Hoy, Señor, nos rendimos delante de tu Así presencia. es. Y te damos gracias, Señor, En el nombre de de nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Amén. bueno. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga. Fue un gran placer estar con ustedes compartiendo este capítulo 8 y 9 del libro de Romanos.